Vamos a hablar del tema de exploración física de rodilla. Soy el doctor Edgar Edmundo Olvera Hernández, estamos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte. El profesor titular es el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Hablando un poco de anatomía de la rodilla, pues tenemos entonces que las estructuras principalmente involucradas a nivel de esta articulación sería la rótula, así como la tibia y el fémur, incluyendo también algunas estructuras tendinosas importantes como lo son el tendón rotuliano por la parte anterior de la rodilla, así como el tendón del cuádriceps, que son las estructuras que principalmente le van a dar una posibilidad de activar el mecanismo extensor de la rodilla. Por una parte más medial vamos a tener también la, la, la pata de ganso, y también vamos a tener más mediales pues algunos de los vasos como la vena safena magna o el nervio safeno en su parte más medial, así como también pues una de las ramas que llega por la parte medial, la rama infrarrotuliana del nervio, o una rama que es del nervio safeno. Yendo un poquito más a estructuras más profundas, pues entonces tendríamos por debajo de la rótula nuestros cóndilos. En esta parte se evidencia la parte medial. Tendríamos también entonces los ligamentos que componen la parte ya de la cápsula intraarticular también, así como podemos aquí visualizar también el ligamento colateral medial con respecto a su lado contrario, el colateral lateral, y evidenciando también estructuras un poco más superficiales como los músculos del cuádriceps en su lado más medial, como los bastos medial o lateral y el recto femoral. Hablando un poco de la anatomía de la irrigación, pues sabemos que llega el flujo sanguíneo por la arteria femoral, que correría por la parte posterior, que es el donde principalmente está el calibre más grande de esta arteria, que correría por toda la parte posterior hasta convertirse en la arteria poplitea y seguir su trayecto hasta formar parte de la tibial posterior, que se dividiría posteriormente. Cabe resaltar que la parte anterior pues de esta arteria al inicio sale una rama que es la descendente de la rodilla, que con esta vamos a tener la rama de la safena, y posteriormente vamos a tener las cuatro principales que van a irrigar la parte anterior de la rodilla, que serían la arteria superior medial, la superior lateral, pero también tendremos en su parte más inferior la inferior medial y la inferior lateral, que conformarían pues la parte anterior de irrigación. Hablando un poco de los rangos de movimiento, pues tenemos que la rodilla se define como que tiene una extensión de 5 a 10 grados de su posición anatómica, como lo describen los libros. Tendríamos entonces la posición, sería esta línea más pequeña, y los 5 a 10 grados que tiene para su posibilidad de extensión. También tenemos que recalcar que la flexión hasta de unos 160 grados, pero que dependiendo del tipo de actividad pues podrían estar definidos por llegar hasta los 120, 140 o en su posición más comprometida, 160 grados. Con una rotación interna activa de 30 grados, como lo vemos aquí en la imagen, sin ayuda más que del propio movimiento de la persona, iniciando de su posición anatómica o su posición base, sería la rotación interna de los 30, y posteriormente para una pasiva que serían hasta de 35 grados para la rotación interna, como lo vemos aquí, ayudado pues por algún examinador o alguna persona. Tendríamos también entonces la rotación externa para una activa de 40 grados, igual iniciando de su posición basal para una rotación de los 40, y posteriormente para una pasiva de 50 grados máximo, ayudado por un examinador.
También dentro de la exploración pues vamos a tener entonces que tenemos que evidenciar nuestro tipo de paciente, qué marcha es la que tiene o cuando acude a nuestra consulta, así como también la alineación que este mismo presenta. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Evidenciar también en caso de que se encuentre mayor hipertrofia en alguno de los músculos o mayor carga en alguna de las dos rodillas. Esto tiene que ser de manera comparativa, pues nos pueden orientar a que exista algún hallazgo, alguna lesión nerviosa que pudiera estar comprometiendo más a un lado de la rodilla que la otra. También lesiones de la piel para poder evidenciar si en algún momento existió algún compromiso o algún procedimiento quirúrgico previo. Y finalmente pues también evidenciar o tumores de manera que sean muy notorios en la parte superficial. Esto principalmente lo veríamos con procedimientos más en el área de la piel o también en músculos. Hablando de la alineación, pues entonces tendríamos que nuestra rodilla tendería a tener la posición de varo o de valgo, como lo tenemos en las figuras de aquí abajo. Una posición en varo cuando el eje mecánico tiende a irse hacia la zona más lateral, provocando pues que el área de carga pase por la parte externa, como lo vemos aquí. Nuestra área de carga de nuestro paciente en varo sería la línea azul y el área el eje mecánico pues estaría la línea punteada. Caso contrario lo tendríamos en la parte interna, pues el área de carga cuando los pacientes están en un valgo, como lo vemos en esta imagen, y que pues la línea punteada pasaría nuestro ángulo de carga o nuestro eje mecánico por la línea punteada. También tendríamos que definir entonces geno recurvatum cuando nuestro paciente tiende a tener la posición de las piernas en la vista lateral hacia la parte posterior. Hablando un poquito de la palpación, tendríamos entonces que tener mucho en cuenta la parte de que tenemos que palpar todas estas estructuras como de manera para tener una exploración física completa. Si queremos tener una exploración física completa, pues donde pudiéramos encontrar la mayor parte de nuestros problemas de nuestros pacientes. Entonces, palpando la rótula, pues en caso de que tengamos alguna lesión o en la exploración física que vamos a ver posteriormente, que pudiéramos evidenciar algún grado de condromalacia o algunas masas. En el hueco popliteo, pues principalmente cuando se presenta un quiste de Baker, entonces palpándolo de la parte posterior para poder descartar que exista este proceso. También hay que tener en cuenta palpar la línea articular, sobre todo en las áreas que estamos buscando lesiones meniscales, como lo vamos a ver en las maniobras de exploración dirigida, el tubérculo tibial o la tuberosidad de la tibia, que también tendríamos que ver entonces cuando tenemos antecedentes de Osgood-Schlatter, cuando los pacientes tienen una prominencia muy notoria. Los cóndilos tibiales o las mesetas tibiales y los cóndilos femorales también habría que evidenciar o palpar si es que tenemos algún agregado. La cabeza del peroné también, por la parte de si tuviéramos alguna zona de alguna fractura previa y que hubiese alguna consolidación mayor que estuviera causando algún problema con los nervios a nivel de esta zona o ciático popliteo externo, así como también pues evidenciar la integridad del tendón rotuliano que activa el mecanismo de extensión de nuestra rodilla, o en el caso de la pata de ganso, pues cuando los procesos más comunes que se presentan serán las tendinitis. Dentro de la exploración dirigida, entonces tenemos que la rodilla, uno de las maniobras de exploración sería la de témpano de hielo. En caso de que temeramos aumento de líquido sinovial en esta zona, entonces se
realiza con una palpación directa sobre la rótula, tratando de evocar cuando tenemos una mayor cantidad de líquido, la rótula al momento de palparla pues se hundiría en caso de que tuviéramos el signo positivo. El signo de cepillo, en donde el explorador pues colocará ambas manos a ambos polos de la rótula, y la prueba va a ser positiva si en el caso de que nuestro paciente tenga dolor o el examinador pueda determinar que hay algún chasquido durante el movimiento de traslado. La maniobra de escape, en la que el examinador va a poner con sus dos dedos una pinza en el polo superior de la rótula y se le va a pedir al paciente que realice una fuerza del cuádriceps, una fuerza de contracción, para poder evocar esta contracción, y posteriormente, en caso positivo, pues tengamos una reacción del paciente que tenga dolor. El signo de aprehensión es un signo de protección, un signo inminente de la luxación de la rótula, generalmente hacia la parte lateral, en la que el paciente, al ser positivo, el paciente mismo va a tratar de proteger de la salida de la rótula hacia esta área cuando tenemos una deficiencia del ligamento patelo-femoral. El signo de la J, que es el que refleja el trayecto que realiza la rótula sobre el surco intercondilio, y se realiza al momento de que nuestro paciente, al estar flexo extendiendo la rodilla, pues la rótula tiende a irse de manera lateral, que la podríamos evidenciar haciendo este movimiento como una J invertida, en el que pues se evidenciaría ahí un predominio de una fuerza mayor del vasto lateral en la rodilla de nuestros pacientes. También esto podría verse involucrado con la forma de los cóndilos, en la manera en la que lleva hacia una trayectoria lateral nuestra rótula. Yendo un poquito a la parte de la estabilidad de la rodilla, pues tendríamos el bostezo medial, que se evalúa a 30 grados de flexión al momento de producir un valgo de la rodilla, ayudado por la mano del examinador, tratando de llevarla hacia la línea media, y nos va a evaluar el ligamento colateral medial para ver su integridad. El bostezo lateral, evocando un varo forzado, igual a 30 grados de flexión, para poder evaluar nuestro ligamento colateral lateral, estabilizando con una mano en la tibia y la segunda mano con apoyo sobre la parte medial de la rodilla, evocándola hacia afuera. El cajón anterior, como una evaluación de nuestro ligamento cruzado anterior, el examinador con una rodilla flexionada. En esta parte pues también tenemos diferentes técnicas para poder realizarlo. Algunos son como punto de anclaje el recargarse sobre la parte del pie del paciente y posteriormente colocando la mano de la parte posterior de la tibia, y con nuestra parte anterior pues evidenciando y traccionando de manera en que podamos ver la traslación de la tibia hacia la área anterior. El cajón posterior, también con una rodilla en flexión. En este caso también anclamos con la parte de nuestra, al sentarnos a un lado del pie del paciente, y posteriormente se realiza de la misma forma. Entonces flexionamos y vamos a anclar en la parte de atrás, y vamos a tratar de llevar hacia la línea media, o tratar de empujar la tibia para poder evocar el movimiento. La maniobra de Lachman, en la que se realiza a 30 grados para poder evaluar el ligamento cruzado. Generalmente se puede evidenciar mejor el ligamento cruzado anterior, y esta se realiza con una fijación con una de las manos en la tibia,
para poder estabilizar en el fémur y haciendo una tracción con nuestra mano en la tibia para poder evidenciar el movimiento de traslación. La prueba de Jerk también evalúa el ligamento cruzado anterior, en el que se realiza una flexión y una rotación interna con estrés en valgo de la tibia, realizando con nuestra segunda mano un estrés sobre ella, y esta se hace positiva cuando el examinador percibe que se subluxa la tibia al extender la rodilla. La prueba de pivote, que también es para una evaluación del ligamento cruzado anterior, en el cual esta inicia en manera de extensión y se rota internamente la rodilla, como lo vemos aquí. Se va a aplicar también estrés en valgo, tomando por la parte posterior de la rodilla, y si esta maniobra es positiva, pues se va a subluxar anterolateralmente al flexionar la rodilla. Si lo viéramos en un esquema, entonces tendríamos que este sería el movimiento que la tibia va a realizar. La tibia se encuentra hacia la parte anterior al momento de que está extendida, y posteriormente al momento de nosotros llevar al paciente un poco en flexión, empieza a haber un punto de apoyo mayor hasta que finalmente al evocar un poco más de la flexión y de valgo, pues la tibia se traslada hacia hacer contacto como debería de hacerlo normalmente, evidenciando ese movimiento de pivote. Continuando con la maniobra de Bragard, en la que se realiza una palpación a nivel de la línea articular, dando una rotación interna o externa. Una rotación interna para poder evaluar el menisco lateral y una rotación externa, como lo vemos aquí, para poder evaluar el menisco medial a manera de para no olvidar qué menisco se está explorando. Mayormente se habla de que el talón apunta hacia el lado del menisco que se está explorando. La maniobra de McMurray también con una flexión a 90 grados, se palpa el área de la lesión del menisco y se puede percibir un chasquido al momento de realizar esta flexo-extensión de la rodilla. Los dedos del examinador van directamente sobre los meniscos en el caso de que se pueda percibir alguna lesión. También se tiene entonces la maniobra de Apley, en la que se realiza esta en decúbito prono. El paciente tiene la rodilla flexionada a 90 grados y la fase 1 o la primera fase se realiza una compresión para poder evocar una carga, y al momento de realizar una rotación de la misma evocamos una carga sobre los meniscos para causar dolor, y la segunda fase de distracción, como lo vemos aquí, para poder liberar y poder quitar el dolor a la distracción. Al ser esta positiva, el paciente referiría mejora al momento de la distracción. Finalmente, la prueba de Merke, que el paciente va a girar sobre su rodilla. Esta puede ser realizada de dos maneras. La primera es con ambas rodillas haciendo contacto, con ambos pies haciendo contacto en el suelo, que el giro sobre su rodilla de rotación interna y externa pues nos va a evocar el dolor, similar a lo que realizábamos con la maniobra de Apley, pero a diferencia del anterior, este también se puede realizar con el paciente en un solo pie. Esto para evocar, si nuestro paciente tiene la capacidad de realizarlo, podemos hacer este tipo de modificación para poder evocar y descartar principalmente a la otra rodilla, buscando intencionadamente lesiones en una sola rodilla para que ésta sea positiva. Pues como una conclusión, el realizar correctamente las maniobras y saber en qué se enfoca cada una de ellas orientan al médico por el diagnóstico más probable de nuestro paciente, y así poder ayudarlos de una manera más efectiva a resolver sus problemas. Esta sería la clase de esta semana. Nos veríamos la clase siguiente la próxima semana. Muchas gracias.